Buenas tardes. Estas son conversaciones. Me imagino que estarán contentos con el resultado del fútbol. Hoy vamos a conversar con una doctora en humanidades, Bettina Campuzano, y especialista en literatura hispanoamericana. Porque, Salta está en un lugar particular desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista geográfico, ya que fue históricamente un punto de paso entre el Perú, virreinato del cual dependía antes de la creación del virreinato del Río de la Plata, en 1776 creo. Pero la cultura salteña se forja, creo, eso vamos a hablar con la invitada, se forja especialmente en su vinculación con el Perú. Después, la cultura del virreinato del Río de la Plata es floja de papeles, digamos. ¿Por qué? Porque no tiene antecedentes. Es como dice Alberto Fernández. Nosotros bajábamos en los barcos y entonces eran unos contrabandistas radicados en Buenos Aires. Entonces no tiene un gran bagaje cultural. Sí, Perú. Ahí se produce un entrechoque, digamos, un encuentro de dos culturas, la cultura española, del conquistador, la cultura indígena, y después, digamos, una cultura mestiza, intermedia, la criolla, que es un híbrido que todavía perdura, digamos, una relación no tanto amistosa entre los originarios y esta cultura criolla. Bueno. Bettina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás, Alejandro? Bien. Contento. Perfecto. ¿Contenta con el fútbol? Claro, con el fútbol. Sí. A ver, ¿cómo es la vinculación cultural de Salta con el Perú? ¿Cómo es la matriz cultural de Salta, que es lo que me interesa? Bueno, creo que vos lo definiste bastante bien. Lo que sucede con Salta es que estamos efectivamente en una zona de frontera, ¿no? En la que pertenecemos de algún modo a dos regiones, ¿no? Recordemos siempre que cuando hablamos de región estamos pensando que es justamente una construcción, que podemos hablar de regiones en distintos sentidos porque va a cambiar de acuerdo a los criterios, ¿no? Podemos hablar en una región geográfica, una región política, una región cultural. Efectivamente, bueno, nosotros políticamente pertenecemos, o nuestro centro, la capital, va a estar en el Río de la Plata, va a estar justamente más afincada hacia el cono sur, pero culturalmente tenemos elementos, lógicamente, del cono sur que tienen que ver con la formación de nuestras naciones, pero también tenemos esta herencia que es colonial y prehispánica, que nos permite vincularnos con la región andina, ¿no? Como para hacerlo un poco incluso más amplio que solamente Perfecto. Hablar del Perú, ¿no? Perfecto. Porque tenemos esta vinculación también con Bolivia o el norte de Chile, e incluso podemos encontrar algunos rasgos similares también en la región andina colombiana, por ejemplo, ¿no? Todas nuestras capitales, por ejemplo, uno va a La Paz o va a Bogotá, son lugares de altura, ¿no? Sí, o el Cusco, sí, son lugares de sí, altura, sí. Son en muchos casos, o vas a Medellín, por ejemplo, y también tenés todas estas ciudades que están en valles, ¿no? O que están rodeadas, ¿no? por estos cerros o montañas, ¿no? O estas alturas donde también se edifica, ¿no? Entonces, ¿cómo no reconocer Salta en todas esas arquitecturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Salta tiene también su enclave andino, ¿no? Y cuando hablamos de andino, bueno, hay mucho, se dice mucho, hay mucho escrito sobre qué es lo andino, que
efectivamente se va a asociar en un primer momento justamente con esto que has mencionado, ¿no? Lo originario o lo indígena, pero bueno, lógicamente los estudiosos también dicen, bueno, pero también tiene que ver con lo citadino, no solamente con esa herencia precolombina, ¿no? Sino que también tiene que ver con la construcción de estos estados-nación y todos estos procesos de acriollamiento que se suceden a partir de la colonia y que van a tener su ebullición en emancipación y su consolidación con la formación de los estados-nación. Entonces, con todo esto, con toda esta perorata, lo que quiero decir es que, bueno, estamos en realidad en una región de frontera en la que pertenecemos políticamente al Río de la Plata, ¿no? Donde el centro, la capital va a estar en el Río de la Plata, pero también culturalmente, ¿no? y geográficamente estamos atravesados por esa pertenencia andina. Y de hecho, en realidad, el norte argentino hace gala de eso con el turismo, ¿no? Justamente con todo, vamos a un lugar intihuasi, ¿no? El hotel o el hostal, las cartas en los menús, por ejemplo, de postre copa andina, porque tiene un poquito de quinoa, ¿no? Entonces, esa pertenencia efectivamente tiene que ver con nuestra historia, podemos explicarla, ¿no? Desde ahí, pero está vibrando, ¿no? Es una vibración que está en cosas muy cotidianas como el hospedaje o como la carta de un restaurante, ¿no? El pueblo originario, el aborigen, digamos, el originario, se integró culturalmente al proceso de colonización, al proceso de conquista, e incluso actualmente está integrado. Yo no lo veo muy integrado. No, claro que no, porque en realidad más bien está negado, ¿no? En realidad se trata más bien de un proceso de negación hacia aquello que es lo originario. Por supuesto, también hay algo que hay que decirlo, que es fundamental, que es incluso una obviedad, pero en realidad por cómo se van construyendo nuestros imaginarios, ¿no? Nuestras representaciones, nuestras ideas, ¿no? sociales, pareciera que no. Y es que también cuando hablamos de lo originario, de lo indígena, no es una masa homogénea, sino que estamos ante una heterogeneidad increíble, ¿no? Sí. Que ha existido desde antes, incluso, por supuesto, desde antes del proceso de conquista, ¿no? Así es. Entonces, durante el proceso durante la conquista, por supuesto, hubo un avasallamiento, hay grandes teóricos que hablan, incluso, por ejemplo, Todorov, que es un autor fundamental, que se lo puede leer porque su escritura es muy, muy linda, es muy amena, es muy atrapante. Escribe muy bien. Todorov tiene un libro que es fundamental, es fundacional, que se llama La cuestión del otro, ¿no? Y que tiene distintos momentos. Uno se llama Descubrir y analiza a Colón, otro se llama Conquistar, analiza a Cortés, otro se llama Amar y analiza a Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Y otro que se llama Conocer, a Bernardino de Sahagún, ¿no? Entonces, bueno, allí en ese libro, que lo recomiendo y lo nombro así porque me parece fundamental, que cualquiera podría leerlo, que no hay que ser un académico o alguien interesado en estos temas, sino que efectivamente es un libro que además nos hace entender muchas cosas, ¿no? Y creo que no hay otro libro tan genial como este de Todorov al respecto. Sí, por supuesto, se lo consigue, sí, es en Salta, está en la web, está. Y así, bueno, Todorov habla justamente en términos de genocidio para referirse a este desencuentro entre los dos mundos. Por supuesto hay muchísima escritura sobre esto, ¿no? Pero bueno, eso por supuesto es innegable, ¿no? Pero después, ¿qué sucedió con los pueblos indígenas y durante la colonia, durante el momento de la colonia, que es un momento posterior al descubrimiento y a la conquista, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en el momento de la colonia, muchas veces se piensa que es un momento vacío, un momento en el que no pasó nada, ¿no? Eso nos dice Octavio Paz, por ejemplo, refiriéndose al caso
de México, ¿no? Pero en realidad no, en realidad la colonia fue un momento, y esto lo dice otro estudioso que se llama Carlos García Bedoya, un peruanista, él dice, es un momento de estabilización, es un momento en el que se ordena, ¿no? En el que hay una reordenación, ¿no? Una reorganización de... ¿En qué sentido? En el sentido de que las sociedades como estaban pensadas o como estaban organizadas originariamente, efectivamente, obviamente con el ingreso de los conquistadores, implica una reorganización, que incluso la nobleza indígena se reorganiza, para no perder sus privilegios, se reorganiza en ese espacio, en muchos casos en combinación con el clero, ¿no? Con el clero. Con el clero, claro. Un caso sería, por ejemplo, nos vayamos a México, sí, ¿no? Sí, perfecto. El caso de Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún, por ejemplo, lo que nosotros conocemos de la cultura mexica, de los náhuatls, lo conocemos gracias a la intervención de Bernardino de Sahagún, que llega con el grupo de conquistadores, y que lo que hace es, y esto lo hace toda la iglesia, ¿no? En muy poco tiempo alfabetizan a las noblezas, ¿no? A las noblezas indígenas. Entonces la nobleza indígena... Alfabetizan y evangelizan. Claro, es un instrumento de conquista también la evangelización. ¿Y? Claro, por supuesto, las dos cosas. Bien. De todas formas, siempre el indígena encuentra el resquicio, ¿no? Y ahí es donde aparecen todos estos procesos por ahí de juxtaposición, ¿no? Por los que, por ejemplo, la Virgen de la Regla y Yemanjá en Cuba, por ejemplo, son una, ¿no? O aparece después una Virgen de Guadalupe, por ejemplo, y que es asociada con Tonatzin, ¿no? O tenemos la Virgen del Cerro, ¿no? Que es el barroco potosino, ¿no? El barroco hispanoamericano, ¿no? Hay ese sincretismo. Pero bueno, ese es otro tema más, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que quería contar un poco de lo de Sahagún es que alfabetizan a estas noblezas indígenas para, de esa forma, porque la obra de los sacerdotes en estos casos va a ser etnográfica, es lo que hoy entendemos por etnografía, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos de estas culturas antes de la llegada de la conquista es gracias justamente a la acción de estos evangelizadores que alfabetizan a las noblezas indígenas, y las noblezas indígenas van a recuperar a estos jóvenes con los informantes más ancianos y hacen todos estos procesos de traducción. Hay una serie de traducciones, de mediaciones, y por supuesto en esas mediaciones se incorpora todo lo occidental, se incorpora la visión religiosa, ¿no? ¿Cómo son percibidas, o cómo es percibida esa nobleza indígena que sirve, digamos, de instrumento, de vehículo de penetración? ¿Cómo son vistas por el pueblo, el aborigen común? Eso porque, no lo sabemos, por ejemplo, México, por lo menos, claro. Marina o Melinche, hasta hace muy poco estaba vista como una traidora. Claro. De ahí viene el insulto, el hijo de la chingada. Sí, los hijos de la Malinche. Exactamente. Que tiene ese fantástico libro Octavio Paz, ¿no? El laberinto de la soledad, donde nos recupera ese texto. Y bueno, en realidad no lo sé, no sé qué registros puede ser, habría que hablar con los especialistas en colonial, qué registros hay, porque tampoco no es que todos los indígenas tenían acceso a la escritura o a todos estos traspasos, claro. Sino que los que efectivamente tienen, o los que están disputando ese espacio, o están buscando reorganizarse en ese mundo colonial, va a ser la nobleza indígena, ¿no? Sí lo podemos actualizarlo y pensarlo en la contemporaneidad. Lo podemos pensar, por ejemplo, con el caso del género testimonial. Hay del género testimonial que ha sido legitimado por el Premio Casa de las Américas en la segunda parte del siglo XX. Obviamente responde a los lineamientos culturales de Casa de las Américas. Y y por lo tanto la Revolución Cubana, ¿no? Porque es un proyecto cultural ese también el de la Revolución, al menos al inicio, ¿no? Sí. Pero hay y sobre esto hay escrito un testimonio de Domitila Chungara, que es una indígena boliviana, de las minas de Bolivia. Hay varios, entre los más canónicos está por supuesto la Rigoberta Menchú, ¿no? Que es la que gana el premio Nobel, que siempre tienen la presencia de un antropólogo que está actuando, ¿no? como un Sahagún contemporáneo, ¿no?
Y en el caso de Domitila Chungara, que la antropóloga, su letrada solidaria que está vinculada con ella, va a ser Moema Bieser, ¿no? Cuando hay un estudio que salió en una revista que se llama homónima al libro de Arguedas, El zorro de arriba y El zorro de abajo, una revista, si no me equivoco, puedo equivocarme, de Bolivia, en la que justamente así analizan la recepción que tuvo ese testimonio para la comunidad de los mineros bolivianos, indígenas, ¿no? En los que empezaron a ver a Domitila como una traidora, ¿no? Porque estaba revelando secretos de la comunidad. Y Rigoberta también lo dice de algún modo en su libro, no dice que es una traidora y demás, pero ella sí dice que está, de algún modo, ella está como legitimada por su comunidad para guardar silencio y para revelar secretos, ¿no? Y con eso lo que le está diciendo a la antropóloga y a todos los lectores de Occidente es: no le vamos a contar todo, le vamos a contar solo algunas cosas. Entonces, efectivamente, lo que hay que pensar es que no estamos ante grupos homogéneos, que quien tiene la palabra o el modo en el que puede pasar hacia la escritura va a implicar también una serie de mediaciones, ¿no? Y que, bueno, efectivamente habrá también distintas recepciones que podemos o no conocerlas dentro de estos mismos grupos, tanto en los del pasado como en los del presente, ¿no? También hay una cosa que quiero decir con respecto a cuando hablamos sobre pueblos originarios o indígenas. Tenemos que pensar que el indígena hoy no es, por supuesto, el indígena de hace 500 años. No, claro. Estamos siempre ante transformaciones históricas de los sujetos, ¿no? Claro. Y y la mezcla de cultura, el choque de cultura. Por supuesto. Claro. Estamos, como diría Drexler, somos todos de todas partes. Salta está caracterizada como una sociedad patriarcal, vertical. Había un abogado, un gran tipo, un gran amigo, Richard Raymondin, que siempre decía dos cosas. En el 82, 83, al finalizar la dictadura, Richard decía que un problema eran los desaparecidos y después el problema son los aparecidos, cuando empezaba a aparecer gente que decía que había sido, que tenía que haber asilado en otro. Bueno. Pero decía también que Salta, esto voy apuntando porque se conjuga con lo que estamos hablando, Salta era una sociedad limeña. Yo creo que a lo que se refería Richard al decir sociedad limeña era no solo del punto de vista patriarcal, sino también respecto a una especie de maledicencia que caracteriza, o dicen que caracteriza a la sociedad salteña, y que la padeció, por ejemplo, Bolívar en Lima, con el tema de Manuela Sáenz, que era la amante de él, esa maledicencia. ¿Cómo la influencia esa del Perú, del punto de vista cultura, en la arquitectura de la sociedad salteña? A mí siempre me gusta recordar cómo hace un tiempo a mi hermana le muestro una foto del Cusco, ¿no? Ajá. Y por supuesto en las redes, en Instagram, sí, mientras unos van, y le digo, mira, y entonces me dice, ¿qué es la calle Caseros? Me dice así, ¿no? Y yo le digo, no, es el Cusco, ¿no? Pero bueno, efectivamente, Salta podría ser el Cusco o podría ser Lima. Si recorremos el casco céntrico, claro, ¿no? Si miramos la arquitectura, podría ser fácilmente Cusco o podría ser fácilmente Lima. Por supuesto, esto tiene que ver con su herencia colonial, ¿no? Que es efectivamente muy fuerte en el caso de Salta, incluso dentro del panorama o de la cartografía del NOA, ¿no? Pero es también, por lo que venimos charlando, es culturalmente. Esto es cultural, se trata de lo cultural. Hay un autor peruano que se llama Sebastián Salazar Bondi, que tiene un libro de mediados, un ensayista, un intelectual de mediados del siglo XX,
y de la segunda parte, por supuesto, pero el libro es más o menos de mediados de siglo, que se llama Lima la Horrible, ¿no? Lima la Horrible, ¿por qué? Porque pierde el carácter de la Arcadia colonial, ¿no? de esta proyección, de esta ciudad reorganizada, ¿no? Para los colonizadores, ¿no? Sí. Para el proyecto colonizador, Exacto. ¿no? Para el proyecto colonizador la reorganiza, la traza de una forma. Hay un libro también muy bueno, ese tal vez sea un poco más para especialistas, pero es así como fundamental para la cultura latinoamericana, que se llama La ciudad letrada, Ajá. de Ángel Rama, que es un uruguayo, que dice, ¿no? Las ciudades en la colonia son partos de inteligencia, ¿no? Porque no es la ciudad medieval, es totalmente distinta a la ciudad medieval. No hay una experiencia de ciudad en América como en España. Entonces son efectivamente trazadas, ¿no? Cartografiadas, imaginadas, ¿no? Organizadas durante la colonia. Lima es un poco eso, ¿no? Es una Arcadia colonial. ¿Y por qué Salazar Bondy a mediados del siglo XX dice es Lima la horrible? Y lo dice porque en realidad justamente va a ser el momento del avance migratorio de las zonas serranas, ¿no? Indígenas, que llegan a la ciudad y la convierten, ¿no? Y la vuelven a su lado, va a decir otro sociólogo que tiene un libro que se llama El desborde popular, José Matos Marc, va a decir Lima se transforma a su rostro más andino, ¿no? Y eso para Salazar Bondy hace que Lima pierda ese encanto de la Arcadia colonial, ¿no? Y se convierta a ese lado más andino, ese rostro más indígena, y lo que lo convierte en una Lima la horrible. Que un poco se compagina con La Paz, claro, que está rodeada de, digamos, de construcciones no precarias, pero desprolijas. claro. Lima y La Paz. Y algo de eso sucede en Buenos Aires, en la Villa 31, ahora Barrio 31. Claro. Que cuando uno pasa por la avenida Ilia, por la autopista Ilia, Arturo Ilia, ve en Retiro la construcción para arriba como en el Alto, en La Paz o en la propia Lima. Esos son los procesos de urbanización propios del siglo XX. Nosotros sabemos que la modernización irrumpe en América Latina hacia fines del siglo XIX, ¿no? Lo que ya viene sucediendo en Europa llega aquí a partir del siglo XIX, a fines del siglo XIX. Pero ¿Por qué por se supuesto, produce la invasión hacia la ciudad en Lima? ¿Por qué se produce en Lima esa invasión? justamente por los procesos de modernización. Ajá. Entonces, hay urbanización, la posibilidad de progreso, de movilidad social, implica ir hacia las grandes ciudades. Aquí también pasó lo mismo, Sí, ¿no? obvio. Todos estos movimientos que van del mal llamado interior, que somos nosotros, ¿no? Hacia la capital, hacia el conurbano. Por ejemplo, hay un libro que es fundamental, que es el de Germán Rosenmacher, Cabecita Negra, ¿no? Que un poco, por supuesto, dentro de una línea más bien de corte peronista, porque esa sería, por ejemplo, una preocupación de la literatura del Río de la Plata, no, por supuesto, de una literatura andina o limeña, que tiene otras preocupaciones. Pero bueno, esos procesos están sucediendo a mediados del siglo en todas partes, ¿no? Ahora, lo fundamental de esto es pensar que cuando hablamos de migraciones hoy, o incluso en esos momentos, ya no tenemos que pensar solamente en estos movimientos del campo a la ciudad, que es más bien propios del siglo, de mediados del siglo XX, sino que estamos pensando ya en procesos que implican estas reestructuraciones de la urbanización, ¿no? Por eso, ¿no? Tenemos una Lima que para Salazar Bondy es una Lima la horrible, ¿no? O esto que bien marcas de cómo se reorganiza una arquitectura como en La Paz, o cómo se reorganiza el conurbano bonaerense, por la presencia justamente de todos estos movimientos migratorios, ¿no? Jorge Osona, por ejemplo, hablando del conurbano de Buenos Aires, él habla de que es la forma de organizar o administrar
la pobreza estructural. Entonces lo compara con un proceso de lo trucho que se asemeja a la vieja producción, no a la vieja, a la inicial producción china, que tiene un fenómeno similar, que es el Shanzai. El Shanzai, que es, digamos, la copia de las marcas reconocidas, impuestas, a través del truchaje, a través de la falsificación de esa marca. Cosa que se produce, por ejemplo, en la salada en Buenos Aires. Sí, justamente, por ejemplo, pensando en estas reorganizaciones, ¿no? En estas organizaciones, en estos movimientos migratorios, hay un libro que es muy interesante, que se llama Sangre Salada, de un periodista que su nombre es Sebastián Acher, que estuvo hace muy poco aquí en Salta, y él justamente va a recuperar esta imagen, ¿no? Esta imagen o este movimiento que son justamente los migrantes bolivianos que llegan a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y que toman, peruanos también. Sí, en realidad él trabaja con la salada, trabaja los bolivianos. Perfecto. Hay otro libro que se llama Si me querés, quereme tranza, de otro autor que es Cristian Alarcón, que él sí recupera la presencia de los, en realidad el cuento, ¿no? El rumor de cómo senderistas peruanos, devenidos ya no en senderistas, ya no en los guerrilleros de Sendero Luminoso, sino en narcotraficantes, han llegado a las villas del conurbano bonaerense. Lamentablemente, Bettina, vamos a tener que cortar acá porque nos están por echar. Muy bien. Ya nos pusieron la música. Así que muchas gracias por tu presencia. No, por favor. Y muchas gracias a ustedes por su atención. Será hasta la próxima.